Comenzamos entonces nuestra jornada del día de hoy. El propósito de esta mañana es poder continuar con nuestro bloque 3 y tener unas experiencias al final. Nuestro bloque 3 consiste en obispos y empresarios corresponsables de la difusión y aplicación de la doctrina social de la Iglesia a nivel local. Quiero invitar para este espacio a María Cristina Marcet. Ella es directora ejecutiva de USEC, fue gerente de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial de Banco Santander Chile, además de ocupar diversas posiciones ejecutivas en el mismo banco. Trabajó en la Compañía de Cervecerías Unidas, en el área de marketing y productos. Fue miembro del Consejo de Elige Educar y certificadora experta en Premio de Innovación Aboni. Es consejera de la Corporación Mañana, ingeniera comercial de la Universidad de Chile con estudios en liderazgo estratégico en la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenida, María Cristina. Hola, muy buenos días. Para mí es un honor estar aquí hoy día, presidiendo, no presidiendo, sino que más bien presentando este tercer bloque, de alguna manera, donde vamos a conversar, ¿no es cierto?, a reflexionar y a conocer sobre lo que nos va a decir don Roberto Paz, acá, y Álvaro Carrizosa. Antes de presentarlo, vamos a hacer un pequeño currículum. Don Roberto Paz es obispo de Campos de Río de Janeiro y su lema episcopal es «Habéis sido llamados para la libertad». Además de sus estudios en filosofía y teología, es especialista en notariado eclesiástico, derecho matrimonial católico, perfeccionamiento para jueces y funcionarios de tribunales eclesiásticos, bioética, ética en investigación, espiritualidad, bioética y tradiciones religiosas. Monseñor Roberto es miembro de la Comisión para la Implementación del Acuerdo Brasil-Santa Sede en junio de 2015, miembro de la Comisión Episcopal para la Cultura y la Educación en junio de 2015 también, miembro del Grupo de Trabajo para la Reforma Política en julio de 2015, obispo referencial nacional de la Pastoral de la Salud en septiembre de 2015 y responsable por la Pastoral de la Ecología Integral en la Regional Este 1. Don Roberto, lo invito a subirse y escuchar sus palabras. Quería decir que de toda la presentación lo que justifica mi presencia acá es la Comisión Episcopal de la Educación, Cultura y Universidades, a la cual está relacionada la ADCE, UNIAPAC. Es interesante porque es un vínculo estratégico con la educación, con la cultura y con las universidades que dice respecto a lo que voy a hablar, que es divulgación y aplicación de la doctrina social de la Iglesia a nivel local. Quería decir que me siento como la viudita que dio apenas 2 monedas de plata. Es lo que puedo dar y chao, no hay más. O como, bueno, o una colcha de retazos, como hacen los hermanos más pobres, una manta de retazos, y recogiendo no solo lo que yo pienso, pero lo que piensan mis hermanos laicos, empresarios, con los cuales convivo. El tema que fue propuesto en este simposio, en el tercer bloque, está en la línea del qué hacer, de la actuación de los obispos y emprendedores como corresponsables de la difusión y aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Se define además el ámbito local, de la Iglesia local, como marco operacional y el encuentro profundo con los destinatarios de la difusión y aplicación de la DCI. Me parece muy bueno el ámbito local. Ahí está el obispo de pantuflas, atendiendo en su casa a toda la gente y yendo al encuentro. Él es conocido y trabaja. Por ejemplo, yo tengo la CDL, la Confederación de la Industria también, el Comercio,
a media cuadra. Entonces, conozco a todos los empresarios de mi ciudad, los católicos y los no católicos, y trabajo con todos. Entonces, el nivel local es el que te permite acompañar, crear vínculos, formar comunidad. Porque a nivel nacional no haces eso, haces experiencias de intercambio. Obispos y empresarios corresponsables. Esta primera parte del título de la ponencia no solo se refiere a los sujetos de la difusión y aplicación, que no son los únicos, obispos y empresarios, hay otros actores también, sobre todo a nivel de iglesia. Pero con la palabra y exigencia de la corresponsabilidad está plantear la necesidad de unidad y sinergia en la acción, convergencia de esfuerzos. Esta unidad se construye a través de encuentros de diálogo, como este simposio maravilloso que estamos participando, otros seminarios, jornadas y retiros. En Brasil, cada 2 años, la ADCE promueve encuentros de obispos y empresarios con diferentes temáticas que acompañan también los rumbos de la pastoral de la CNBB y sus directrices. Este año vamos a tener el 14º en agosto. Como hablé, el ámbito de la iglesia local te presenta el rostro de la iglesia con sus organismos de comunión y participación. Estimula y concretiza este diálogo, insertándolo en los planos pastorales. Tiene que haber una pastoral de conjunto y los empresarios están dentro de esa pastoral. En los consejos de laicos, en la propuesta de la nueva evangelización, rumbo a una iglesia en salida. Toda la iglesia está. Entonces tenemos que caminar con toda la iglesia. Dicho esto, pasamos de inmediato a las cuestiones que nos fueron planteadas por esta mesa y bloque temático. Yo también soy obediente. Tenemos que ser obedientes, escuchar. Es importante situar a la realidad empresarial actual en un contexto de globalización o mundialización financiera, marcada, como afirma el Papa Francisco, por una economía de exclusión, por la idolatría y tiranía del dinero. Evangelii Gaudium 53-55. Sí, es una realidad que también condiciona mucho a las empresas. Y no todas las empresas son iguales también. A veces no distinguimos bien el poder que tiene una multinacional en un país. Me acuerdo que San Juan Pablo II, en los 45 años de la Guerra Mundial, dijo: hay multinacionales que son más grandes que un país y tienen un presupuesto. Entonces, una cosa es una empresa de ese tipo, otra cosa es las empresas nuestras con las cuales trabajamos. No que no podamos trabajar con las multinacionales, digo que hay condicionantes. Para superar esta globalización excluyente y centralizadora, observamos algunas tentativas de integración hacia una economía colaborativa con el bien común, la sharing economy, unas redescubriendo el papel de la ética como Bernard Chester, moralidad de los dirigentes, o afirmando la rentabilidad de los valores como Edward Friedman, y los relacionamientos de las empresas, que ya fue hablado mucho, stakeholders. Todavía asistimos a la promulgación de variados códigos de ética empresariales, con declaración de misión, declaración de propósitos. Se hace eso, es la filosofía de la empresa. Algunos dicen que es el corazón o el alma de la empresa. Seamos más humildes y pequeños. Me parece que el papel aguanta todo. Entonces, muchas veces eso no se vive. Pero es importante, por lo pronto colocado como un parámetro. Surgen al mismo tiempo la conciencia de nuevas responsabilidades corporativas, que podemos llamar, como lo hacen Francisco de Melo, Neto y César Freud, las ondas de humanización de la empresa. Cavalieri las trabaja bastante, que son ondas que dicen respecto a la ética, al ambiente, a la sociedad, al propio trabajo, laborales, y del propio ambiente de la empresa, el clima de la empresa, la comunidad empresa. Y
Podemos mencionar también, ya a un nivel institucional y político, el Pacto de Responsabilidad Corporativa de la ONU, el Guía de Sustentabilidad Empresarial y el Principio Global de Sullivan, como también la agenda que fue ya acá, la expuso el nombre del colega uruguayo, el hermano uruguayo, la Agenda 2030 con los 17 principios que hay que de alguna forma tenerlos en cuenta. Finalmente, las políticas de certificación de empresas, como el ISO 14000, el ISO 26000, que promueven el desarrollo y la responsabilidad social, como también el tríplice botón de las 3 P's, People, Planet, Products. La doctrina social de la Iglesia, por su parte, inspirada en una perspectiva cristiana y bíblica, y junto a una filosofía social anclada en el derecho natural, la antropología y la sociología y otras, presenta elementos fundamentales para iluminar a los procesos de mundialización de la economía y de la responsabilidad corporativa. Ella nos lleva a recordar y a defender el bien común, como también bien público y universal. Debemos ver, por ejemplo, la importancia que tiene la Laudato Si, reconociendo el clima como bien común público, el clima. La dignidad de la persona humana, la relación bien común y justicia social, la destinación universal de los bienes, focalizando a la empresa como promotor y agente del bien común, produciendo, como ya fue hablado, y muy bien hablado, produciendo bienes consistentes y buenos, priorizando las necesidades humanas y empoderando a los pobres como ciudadanos de pleno derecho. Esto muestra la conexión. Es evidente que la doctrina social tiene otra perspectiva más amplia y que tiene raíces en la revelación, que supera el aspecto coyuntural que pueda tener todas estas políticas, que son buenas, claro. ¿Qué desafíos conlleva la responsabilidad pastoral de dar a conocer la doctrina social de la Iglesia y promover su aplicación en América Latina del siglo XXI? Esta segunda cuestión, que no es tan fácil, exige de los responsables por la pastoral 2 empeños: dar a conocer la doctrina social de la Iglesia y promover su aplicación en especial en el ámbito de la Iglesia local. Pienso que estos 2 propósitos se realizan tanto en un ámbito interno, hacia adentro de la Iglesia, como en un ámbito externo, adestra para afuera de la Iglesia, aunque algunos sean desarrollados simultáneamente en los 2 ámbitos. Lo que se decía ayer en la plenaria, para la continuidad y permanencia de estos 2 propósitos, sería fundamental un acompañamiento, porque si no, ¿cómo vas a divulgar algo que no hay un planeamiento, una planificación? Algunos pueden decir o querer, como hubo 2 grupos, una pastoral del emprendedor, o otras formas, o dándole este sentido de permanencia también. Dar a conocer la doctrina social de la Iglesia en el ámbito interno, que es el primer propósito. Primero debemos ocuparnos de la iniciación cristiana del emprendedor o empresario, pues sin esta la doctrina social queda colgada sin vida cristiana. ¿Cómo hablar de doctrina social si no somos cristianos? Hay un presupuesto en la iniciación a la vida cristiana, ¿no? Que es muy importante porque todas las conferencias, el CELA mismo, formar discípulos en la iniciación. Y el empresario es un discípulo, tiene que ser un discípulo de Cristo. Segundo, despertar en el emprendedor o empresario su conciencia laical, como identidad, vocación y misión, salir desde la sacristía en salida para el mundo. Es decir, lo que define a un laico empresario, emprendedor, es su presencia en el mundo como sal de la tierra, luz del mundo, fermento. Si es un monaguillo
o está en la sacristía, será un buen fiel, pero no está cumpliendo su vocación laical. Y eso no todos los laicos lo tienen claro. Dicen, no, yo soy ministro extraordinario de la distribución de la Sagrada Comunión. Perfecto, pero además de eso, sos padre de familia y debes, como emprendedor, trabajar en la empresa, santificarte en la empresa. Y eso es muy importante. Nosotros en Brasil estamos viviendo el Año Nacional del Laicato. Y el lema, el sujeto de la Iglesia y en el mundo. Sujeto. Hacer descubrir al emprendedor su vocación específica de crear bienes, producir prosperidad social, cuidar de la economía en su verdadera dimensión, que nuestro querido Padre Augusto también, el cuidado de la oikos, de la casa, esa dimensión de la economía, que a veces se pierde. Se dice la definición clásica, es la ciencia de los bienes escasos. Es algo más que eso también, porque serán escasos cada vez sean más escasos si no damos una vuelta o una reviravuelta. Parcerías o convenios con las universidades católicas y otras para la realización de cursos de doctrina social de la Iglesia y emprendedorismo social. Hay, gracias a Dios, ya muchas experiencias. En Río Grande do Sul, por ejemplo, todas las universidades católicas tienen cursos de emprendedores y cursos de doctrina social de la Iglesia. Con el público albo target son estudiantes jóvenes que ya entran como emprendedores a través de ese curso. Promover la cultura del encuentro, y acá yo acreciento algo que en el sínodo de la nueva evangelización se habló, alias lo habló el cardenal Rabasi, el atrio de los gentiles, como un diálogo, fe y cultura, economía. Es muy bueno, hicimos dos, uno en Río de Janeiro y otro en Curitiba, atrio de los gentiles, con la presencia de toda la sociedad civil. Y se habla un tema, Dios y la cultura, por ejemplo. Entonces los empresarios, su experiencia. Es muy interesante esto, porque alarga la visión de iglesia y para muchos se sorprenden que a veces hay más fe fuera de la iglesia, a veces. Gente que está buscando. Y es importante ese diálogo. Economía, bien común, ética e integridad en los negocios también. Se puede trabajar eso en los atrios. Desarrollar una espiritualidad emprendedora que ayuda a encarnar la fe en el contexto de la empresa. Sí, una espiritualidad que te muestre que es con el trabajo, en el trabajo y por el trabajo que te santificás. Una espiritualidad que ame el mundo, que ame la tierra, que ame la vida. Porque si no, ¿cómo vas a evangelizar? ¿Y qué tipo de empresa vas a tener? Es muy difícil las empresas que venden armas, ¿no? Otro tipo de cosas que no está a favor de la vida. Apoyar la experiencia de diálogos ambientales, es otra que lo hicimos a partir también en las universidades, pero más con empresarios también, como momento de reflexión y formación sobre la doctrina social de la Iglesia, diálogo sobre el ambiente, Laudato Si. Hubo este año, que es el año del laicato, en los regionales hay seminarios, congresos sobre Laudato Si, invitando ciertamente a los empresarios, emprendedores. Apoyar la experiencia de empresas con valores, que es un proyecto que también es una parcería entre la CNBB y la ADC, empresas con los valores que fueron presentados acá, los cinco principios de la doctrina social de la Iglesia. Retiros anuales de emprendedores en Aparecida, que tiene más o menos 50 empresarios.
retiro anual, ya es una tradición. Es muy importante porque es un retiro que es repensar la vida del empresario. En el ámbito externo, ahora, divulgar la doctrina social en el ámbito externo. Bueno, ayer se habló, pero esto ya lo tenía colocado acá, testimonio profético de los obispos y los emprendedores, pronunciándose sobre temas actuales. Por ejemplo, un tema que me pidieron en mi ciudad, descanso dominical. En el número 69, me parece, se habla del Sabbat, la cultura del Sabbat, que en Aparecida también es la cultura del domingo. Es algo más que la quiebra del trabajo. Dice muy bien Benedicto XVI que culmina el trabajo con el descanso. Y tenemos que defender eso, porque es profundamente bíblico y cristiano el descanso para alabar a Dios. Derechos humanos, las discriminaciones de diversos tipos. Sí, hay discriminaciones en orden al racismo, en orden a la diversidad, que es difícil, pero son personas que deben ser acogidas y protegidas. Cada vez más tenemos, no sé, en vuestros países, pero hay cotas que dicen respecto a que debemos, por ejemplo, la curia tiene que, como mitra diocesana, tenemos que emplear a 10% de personas que tienen deficiencias. Es obligatorio. Y así otro tipo de personas. Y hay que acogerlo, no como una norma fría, son personas. Y si trabajamos con la dignidad de la persona, debemos... Bueno, hay muchos, la realidad siempre nos está presentando. Diálogo sobre la doctrina social de la Iglesia en organizaciones civiles y profesionales. Gestos y acciones simbólicas. Por ejemplo, ahora tenemos 2 fechas en el calendario que el Papa Francisco incorporó, fechas muy importantes que debemos hacer memoria y celebrarlas. El Día de la Creación y el Día del Pobre. Porque dicen respecto a la responsabilidad social y ambiental, juntas. En el Día de la Creación, por ejemplo, hace 3 años, todos los obispos de mi regional fuimos a plantar árboles en el bosque ciliar del río Paraíba, que está poluido, está a punto de desaparecer en mi ciudad. Fuimos a la ciudad de Volta Redonda, que junto a Cubatán son las 2 ciudades más poluidas del Brasil. Un gesto de plantar un árbol, pero despertó a toda la ciudad, mostrando que somos a favor de la vida, que queremos justamente la sustentabilidad, la biodiversidad, pero con un gesto. Otra fue abrazar el río, por ejemplo, grabamos, el otro día estábamos en la asamblea que dura 10 días, mandamos un vídeo para la familia, los padres de Alfie Evans, ese chico que le sacaron la respiración. Ustedes dirán, ¿qué importancia tiene eso? Para los padres tiene importancia, que los obispos estamos con ellos y defendemos la vida. Eso es importante, es un gesto. Formación de gestores públicos, líderes políticos, líderes comunitarios, consejeros de políticas públicas acerca de la doctrina social de la Iglesia para usarla como herramienta de análisis y para la transformación social rumbo a un paradigma diferente de desarrollo, porque también este bloque trata de mostrar un paradigma diferente.
Uso del Ducat, para los jóvenes, los emprendedores jóvenes, que es muy bueno, la diagramación del Ducat, sobre la doctrina social de la Iglesia. Son 10 temas. Presentar, como lo hicieron ahora, con ese folleto, a Enrique Jean, argentino, y nosotros los brasileños estamos estudiando el siervo de Dios Marcelo Candia, que es un ítalo-brasileño. Era un industrial de Milán, de la industria química, vendió todo, vino para el Brasil, compró un hospital para los pobres y se fue a vivir en un leprosario, Marituba. Y después se tornó un emprendedor social para recaudar fondos para el leprosario. Una vida del darse. Hoy hablaba en la homilía de recibir, pero el darse a fondo perdido. Es la generosidad que debemos tener también los empresarios y emprendedores, que es una gran virtud. Entonces también mostrar que la santidad está a la puerta, como dice la Gaudete en la nueva exhortación apostólica, exultate, Gaudete y exultate. Está a la puerta, hay una comunión de santos, son nuestros amigos y nos provocan. Hay que trabajar eso, para mostrar que no son, como dijeron, demonios, son santos. Es posible ser santo, es posible, y es nuestro deber también. Aplicación de la doctrina social de la Iglesia. En el ámbito interno, también esta división. Bueno, en el ámbito interno nos debemos preguntar, ¿y por casa cómo andamos? ¿Aplicamos la doctrina social? Porque es muy fácil aplicarla para los que están afuera. Y aquí, por ejemplo, ser fiel a los principios de la doctrina social en la administración de los bienes eclesiásticos, su comunión y aprovechamiento. ¿Cuántos bienes, por ejemplo, los perdimos así por descuido, por no tener titulación? Eso es una falta de, me parece, de responsabilidad, lo mínimo. Tener una cosa y no usarla. Participación de emprendedores en los consejos de administración de los bienes temporales de la Iglesia. ¿Cierto? Ayer fue colocado esto. Me parece importantísimo. El diezmo empresarial. No sé si les gusta, pero es un signo de comunión también, de generosidad. Porque el diezmo, claro, que el empresario puede decir, sí, pero yo lo hago en la parroquia. Bueno, claro, mejor así, pero es importante la conciencia que el diezmo no es solo un problema de recaudación de dinero, es saber de dónde vienen los bienes, que vienen de Dios. Es un reconocimiento de la soberanía de Dios. Es importante que el emprendedor lo tenga también eso. Asumir un estilo de vida simple y sustentable en casas e institutos eclesiales. Les cuento una anécdota que siempre en Río de Janeiro hacemos todos los meses, en febrero, el curso para todos los obispos del Brasil. Un curso sobre teología. Y el intendente nos invitó a todos los obispos a ir al llamado Museo del Mañana, que es en vez de ser un museo vuelto para el pasado, es para el futuro, del mañana. Y hay una máquina muy interesante y muy precisa que te da la pisada ecológica que tenés. Entonces los obispos fuimos, era 20 minutos, tenías que responder a la máquina, y el resultado no fue muy halagüeño. Yo tenía un hermano
que precisaba 3 planetas si mantiene el estilo de vida. Yo era un planeta y medio. La macana no es que nosotros seamos manirrotos o que vivamos en un confort, no, viajamos mucho de avión. Ustedes saben que el Dalai Lama ya no viaja más de avión. Por ejemplo, mi asesor de la comisión se llama Lucio y hace, por sello verde y carbono, un análisis de cuánto cuestan los eventos, por ejemplo, este simposio, solo por viaje de avión, ¿cuánto sale? ¿Y quién lo paga esto? No está en el costo, nadie va a pagar esto. No hubo compensación. Quiero llamar la atención a que nuestro estilo de vida, por mejor que podamos justificarlo, está degradando el planeta. Nuestra pisada no es equilibrada. Tenemos que vivir más despacito, como la música, y con menos. Y con cosas más permanentes, la cultura de lo permanente. Sé que es difícil y que yo no critico a nadie porque yo también tengo que convertirme a eso, el primero. Pero tenemos que convertirnos. Porque va a llegar un día, como dijo Jesús a Pedro, otros se llevarán. ¿No? Entonces un estilo de vida más simples. Hay jefes de Estado que, por ejemplo, la presidenta de Chile se fue en una bicicleta. Bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros también? Caminar más. Porque es necesario, como dicen los indígenas, Kumak Kasai, una vida más saludable, una vida más integral. Otra cosa es asesoramiento y consultoría empresarial para la transparencia y control de los bienes. Sí, tenemos que usar más las auditorías en la Iglesia. El Papa Francisco nos muestra que debemos usarlo bien a eso, porque si no, ¿cómo podemos predicar a los otros si no tenemos coherencia? Hablar de doctrina social, claro, es muy bueno, pero ¿y nosotros? ¿Cómo está el control de los bienes, la transparencia? Tuvimos la desgracia y gracias a Dios lo liberamos. Uno de los obispos del Brasil estuvo un mes preso. Fue denunciado por laicos. Demoramos bastante en sacarlo, pero fue el Ministerio Público que dijo que lo acusó, vean la acusación, de que era un jefe de cuadrilla para desvío de los bienes católicos. Y querían que nosotros los obispos entrásemos contra él. Vean el paradojo, la paradoja de este caso. Un mes preso. Claro que se aclaró que no eran bienes de él, que no había nada y fue concedido habeas corpus. Pero quiero decir que estamos en la vitrine. Nos están, la receta federal o el fisco está analizando cada vez más los bienes de la Iglesia. Entonces corresponde a tenerlos y mantenerlos transparentemente, de acuerdo a las finalidades del Canon 1254 del Código de Derecho Canónico. Están las finalidades para qué podemos tener bienes. Responsabilidad y cuidado del patrimonio eclesial colocándolo al servicio de la caridad. Y a veces el mantener los bienes culturales es caridad para la humanidad también. Por eso la exigencia
a nosotros, los obispos, de cuidar de los bienes culturales que tiene la Iglesia y disponerlos, porque es una heredad, es un patrimonio también humano. Fortalecimiento y testimonio de las obras sociales de la Iglesia también, fortalecimiento. En el ámbito externo, en la aplicación, bueno, testimoniar una iglesia pobre, servidora y samaritana, servidora fundamentalmente. Compromiso con el cuidado de la tierra. En mi diócesis hicimos la primera RPPN eclesial. Es una reserva particular de patrimonio natural. Y una mata que hay en una parroquia, la primera RPPN. No es solo las personas jurídicas públicas que, en el caso nuestro, una parroquia asumió. Y es una muestra que la Iglesia cuida, porque el antitestimonio de parroquias que derruban árboles, maltratan animales, es triste eso. O no es de acuerdo, como dijimos antes, con ese nuevo relacionamiento que debemos tener los hermanos mayores con los hermanos menores, como decía San Francisco. Sustentabilidad energética y consumo responsable del agua. Voluntariado social y pastorales sociales presentes y vigorosas, porque es la presencia pública de la Iglesia y que precisa muchas veces de asesoría empresarial. Inspirar movimientos sociales, institutos empresariales cristianos y observatorios con la doctrina social de la Iglesia. Estábamos ayer comentando, por ejemplo, el observatorio, cómo está Bogotá, cómo anda Niterói. Es un grupo de ciudadanos que elabora indicadores sociales para el poder público. Y es apartidario, pero nuestra función es fornecer al poder público dados serios para el planeamiento. Y ahí los cristianos con la SI pueden trabajar. Es muy importante. Bogotá creció mucho con esto. Niterói creció mucho con esto, en las ciudades sobre todo. Alianza e intercambio entre gestores públicos y emprendedores cristianos, que eso está sugerido en la Laudato Si, política y economía. También en el discurso inaugural de Aparecida, Benedicto XVI. Y también en justamente un relatorio de la Comisión para América Latina sobre la presencia pública de los laicos, que aliás no presencia. El déficit de participación de cristianos en las empresas y justamente en la política. Ayer se hablaba, en el grupo que estaba, el grupo 8, de la importancia de formar políticos cristianos en la política. Digo esto porque si no estamos nosotros, los evangélicos los tienen muy claro. Y en varios países ya son 20% de los parlamentos, sino más. No es que tengamos que competir con ellos, pero nosotros como católicos defendemos la legítima laicidad en relación al Estado. Ellos no. Y cuando ellos llegan a ser mayoría, todas las fiestas católicas se acaban. Andá a quejarte a Magoya. Si nosotros no estamos, o andá a quejarte al obispo, en Brasil se dice eso. Tenemos que tener laicos responsables en la política. La tercera, y termino para no molestarlos más. ¿Cuáles serían los aportes de los obispos en salida para colaborar con el cambio del modelo de desarrollo global
y redefinir el progreso. Nos gustaría aportar, primero que nada. Esta pregunta ya piensa que ya tenemos aportes. Tener conciencia del pecado de ecocidio manifestado por el patriarca Bartolomeo en la introducción de la Laudato Si. Porque a veces se piensa que la ecología es algo para los impertinentes ambientalistas, que son pesadísimos. Bueno, esto es una lorota, un cuento. No, es un pecado. Está matando la vida. Entonces hay que tener, los obispos tenemos que decirlo, porque hace parte del magisterio de Francisco, la introducción. La necesidad de una conversión ecológica, Laudato Si 216-221, que pueda revertir el proceso de autodestrucción del planeta. Revertir, porque es difícil. Promover el amor cívico y político que lleva a una fraternidad centrada en el cuidado, cultura del cuidado, Laudato Si 231, que aliás hace parte de la espiritualidad del emprendedor, cuidar a sus colaboradores, cuidar de lo que le fue confiado como patrimonio, como si fuera apenas un administrador, como dice San Pablo. Protegiendo las redes de la vida y de la biodiversidad, gestando un nuevo tejido social. Insistir en la cultura de la permanencia, no solo bienes buenos, pero bienes permanentes, que no sean obsolescentes rápidamente, que tengamos que tener, como decía muy bien, el Samsung 10, el Samsung 12. No es necesario eso. No es necesario el carro del año. No es necesario tener una televisión 60 pulgadas. Tenemos que vivir eso, ¿no? Cultura de la permanencia, simplicidad y sobriedad que asuma un consumo responsable. Defender las áreas vitales del planeta, como la Amazonía, que el año que viene habrá un sínodo eclesial de toda la Amazonía. Me resulta difícil pronunciar así. Nosotros decimos Amazonia, pero acá es Amazonía, la Patagonia y los glaciares. Todavía facilitar el diálogo de entendimiento entre la política y la economía al servicio de la plenitud humana, Laudato Si 189-198. Por fin proponer como requisitos de evaluación de un desarrollo integral, solidario y sustentable los criterios del Papa Benedicto XVI en la Caritas Veritate, el amor y la verdad. Este desarrollo nos lleva a amar más a las personas, a todos los seres. Es verdadero en lo que dice respecto a la finalidad del hombre, sin los cuales no habrá reconocimiento de la dignidad de la persona humana como centro de todo modelo, centro y eje de todo modelo social. Conclusión, es la parte más importante, porque concluimos. Y hoy estamos en proceso de salida. Frente a un cambio de época y una crisis civilizatoria, revisitar la doctrina social de la Iglesia y proponer una acción corresponsable de obispos y emprendedores en orden a dar una respuesta pertinente y adecuada a los desafíos de una mundialización desorbitada y un progreso para pocos, tenemos que construir con los pueblos y culturas una globalización solidaria e inclusiva. Es sin duda el reto crucial y más importante del momento. Y quería terminar citando el número 82 de la vocación, que habla muy bien vean bien, los líderes empresariales
necesitan estar abiertos y recibir apoyo y corrección. Las dos cosas. Apoyo y corrección de otros miembros de la Iglesia, no respondiendo a sus dudas y situaciones con miedo o cinismo, mas con las virtudes inherentes a su vocación. Ahora habla de las 3 virtudes teologales que todo emprendedor cristiano debería vivirlas, y nosotros también. Con fe, que ve sus acciones no apenas en términos del impacto en los resultados finales de la empresa, más en el contexto más amplio del impacto de aquellas acciones, en colaboración con los otros, en sí propios y en el mundo, a la luz de la creación permanente de Dios. La fe. Después, con esperanza de que su trabajo e instituciones no serán predeterminadas por las fuerzas del mercado o por disposiciones legales, pero antes de que sus acciones darán testimonio del reino de Dios. Y con amor, para que con su trabajo no sea apenas un ejercicio en el interés propio, pero en el cultivar de relaciones, construyendo comunidades de personas. Muchas gracias por su atención gentil. Monseñor Paz, muchas gracias por su conferencia, su testimonio, sus ejemplos concretos, ¿no es cierto?, cómo aplicar la DCI. Y para continuar con este bloque de conferencias, yo quiero invitar ahora a subirse a Álvaro Carrizosa. Él es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, PhD en sistemas gerenciales y máster en administración de proyectos de la Universidad de Lincoln, Inglaterra. Tiene experiencia en el sector empresarial y educativo por más de 25 años. Desde la Rectoría de la Uni Empresarial ha generado estrategias de relacionamiento enfocadas al crecimiento y posicionamiento de la institución como un referente en educación superior de gran impacto para el sector académico, empresarial de Bogotá, su región y en el mundo. En la academia ha sido galardonado por el Consejo de Acreditación de Escuelas y Programas de Negocios con el Premio a la Excelencia en la Enseñanza en el año 2014. Se ha desempeñado como conferencista en eventos internacionales. Adicionalmente, hace parte del Consejo Superior del Gimnasio Moderno y fue fundador y parte de la Junta Directiva de Lumlin Colombia, empresa que se dedica a la inversión en talento humano y que en Colombia financia a más de 3.000 estudiantes. Álvaro, muy bienvenido. No sé de dónde sacaron esa introducción tan formal para mí. De todas maneras, estoy muy agradecido por estar aquí con todos ustedes, muy agradecidos con que pensaron que algunas cosas podía contribuir a este simposio. Estoy muy agradecido también porque he aprendido muchísimo. O sea, para mí esto es la primera vez que participo en un simposio de esta naturaleza y la verdad ha sido realmente refrescante, ha sido como un vaso de agua en el desierto, porque en el mundo donde me muevo, pues pocas veces tengo la oportunidad de hablar de mi fe, hablar de lo que realmente está en mi corazón y lo que me mueve a hacer las cosas. Entonces, encontrar un grupo que hoy por hoy, a estas alturas, siento como amigos, es realmente refrescante y me siento muy contento de estar acá. Cuando estaba pensando en qué decirles, y dado que nuestro tercer bloque era precisamente la aplicación y la difusión de la doctrina social de la Iglesia, pensé primero en lo que más conocía. Y lo que conocía o lo que conozco tiene que ver mucho con aplicaciones gerenciales de ciertos principios que uno los podría sopesar y pensar que están relacionados con la doctrina social de la Iglesia. Muy particularmente, la Cámara de Comercio de Bogotá tiene un gran movimiento detrás y que pues, traduce o trata de traer a nuestro país
el concepto que ha acuñado Michael Porter de valor compartido. Entonces, por ahí estaba yo divagando en mis ideas acerca de cómo podía ser ese tema grande de Michael Porter de valor compartido y cómo eso se sopesaba y se podía más o menos filtrar en cuanto a lo que es la doctrina social de la Iglesia. Luego pensé en lo de los ODS del milenio y cómo los ODS podían también direccionar parte de esa doctrina y demás, y bueno, y les aseguro que gasté un poco de tiempo en eso. Para luego pensar que no, tengo que echar un paso más para atrás. Dentro de los estudios que estaba haciendo, tuve que leer la Laudato Si del Papa Francisco, y eso me corroboró que valía la pena dar un salto atrás, dar un paso atrás y empezar a realmente repensar en cómo abordar ese tema de cuál debe ser la aplicación y la difusión de la doctrina social de la Iglesia a nivel local. Y ahí me empecé a centrar en el tema de la localidad. ¿Cómo hacer a nivel local cuando el mismo Papa está hablando de que debe ser a nivel global el tema? Les hice esta introducción para mostrar un poquito cómo llegué a esta propuesta que les voy a compartir el día de hoy, que espero que sea de mucho provecho y que yo les agradezco porque si no hubiera sido por esto probablemente no hubiera tenido que abordar tanta lectura y tantas cosas diferentes en mi proceso profesional. Quiero básicamente compartir 4 ideas fundamentales. La primera es que estamos realmente en un momento donde lo local y lo global están en fusión. Es difícil decir esto es puramente local y esto es puramente global. Está muy correlacionado. Primer tema que quiero que abordemos. El segundo es que el ser humano y sus necesidades básicas son las mismas. Son las mismas de los que fueron nuestros antepasados hace 1000 años, son las mismas de hace 300 años, son las mismas hoy y son las mismas de nuestros hijos y de nuestros nietos. Son las mismas necesidades. El ser humano sigue siendo el mismo con las mismas carencias y las mismas necesidades. El tercer concepto que quiero compartir es que hay definitivamente unos nuevos retos que en términos del Papa Francisco son ecológicos, sociales y demográficos también. Y el cuarto elemento que quiero compartirles es que todos nosotros somos corresponsables. Todos nosotros tenemos injerencia y tenemos que hacer algo para que tengan nuestros hijos y nuestros nietos un mejor futuro. A la luz de eso, de esos grandes conceptos quiero arrancar. Y lo primero es esa afirmación. El mundo se encuentra enfrentado en un cambio de época, o más bien es un tiempo donde se están dando muchos cambios pequeños, pero realmente no se está dando un cambio de época. Es algo que quiero que reflexionemos porque pues, el Papa Francisco piensa que si hay un cambio de época y si hay una transformación. Lo segundo que quiero que pensemos, y vamos a enfocarnos en eso, es en el tema del discernimiento. Y normalmente aquí me lleva una frase coloquial, que es ojos que no ven, corazón que no siente. Pero la invitación es que nos pensemos en que corazón que no siente, ojos que no ven. Yo creo que lo que vamos a hacer ahorita en 3 bloques es primero discernir en qué estamos. Segundo, qué nos dice el Papa Francisco en cuanto a ese corazón que no siente. Y tercero, a llegar a unas conclusiones. Entonces, todo eso es mi introducción, ahora vamos a lo que es. Primero, una pregunta sencilla. ¿Por qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros niños? Y yo creo que eso es tanto para nosotros como laicos, como para los pastores de la iglesia. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué tipo de futuro es el que ellos van a tener? Pensando en eso,
¿Cuáles son esas necesidades que dije que todos los seres humanos tenemos? Probablemente hay muchas dimensiones y dependiendo del autor puede que cambien o vayan más o vayan menos. Pero yo creo que definitivamente hay 4 dimensiones. Una que es una dimensión física, otra que es una dimensión social, una dimensión mental y una dimensión espiritual. Como ustedes, pues yo creo que eso es casi que obvio. La dimensión física, pues son todo aquello que necesitamos para poder que nuestro cuerpo siga subsistiendo. Hay un elemento que quisiera resaltar ahí, que muchas veces no se incluye dentro de esos elementos físicos, y es la libertad. Yo creo que nosotros, en nuestro más profundo ser, para poder vivir, necesitamos de la libertad. Y ahí hay un elemento clave, donde hoy por hoy, con frecuencia, no somos conscientes de las nuevas esclavitudes y la forma mediante la cual nos están quitando la libertad. El segundo elemento es esa dimensión social. Todos nosotros somos sociables por naturaleza. Vivimos y crecemos en una familia. Nosotros necesitamos de amor, del amor social, de sentirnos parte de una comunidad. Y al mismo tiempo necesitamos dar ese amor, devolver ese amor que hemos recibido. Nosotros vivimos y es una de las necesidades más profundas y también más sentidas en las nuevas generaciones. El tercer elemento es el elemento mental. Aquí puede ponerse mental o puede ponerse como de conocimiento, esa ansia de conocimiento. Ahora, esa ansia de conocimiento normalmente también tiene una implicación del para qué, ¿sí? Y aquí yo creo, y lo quiero unir mucho, es con el tema de la construcción, de la co-construcción de este mundo que Dios nos ha dado. Yo creo que nosotros todos venimos con una serie de virtudes y de talentos particulares, y que en ese desarrollarnos y en ese entregarnos, es que en ese conocimiento que adquirimos para poder perfeccionar nuestro hacer en el mundo, es esa tercera dimensión. Y la cuarta dimensión tiene que ver con la parte espiritual. Aquí el autor que pues escojo que es de administración, Stephen Covey, habla de la trascendencia más como un puro sentido de dejar un legado. Pero yo creo que la trascendencia como nosotros la entendemos es mucho más. Yo creo que es mucho más que dejar un legado. La trascendencia es de alguna manera el sentido mismo de la vida, ese apetito por el algo más, ese apetito que llevamos todos en el alma, porque realmente no todo termina con la muerte. Y pues nosotros como cristianos tenemos la certeza de que Cristo resucitó, de que esa limitación de la muerte se borró, fuimos capaces de sobrepasarlo. Es la Pascua que estamos celebrando. Es el pasar el Mar Rojo, esa limitación infinita que podían estar pensando que tenían al frente los israelitas, y abrir esa posibilidad es la misma dinámica que vivimos nosotros con la resurrección de Cristo. Y yo creo que ese regalo espiritual que nosotros compartimos acá es un regalo que todo el mundo debería de compartir. Y si aquí estamos pensando en cuál debe ser la aplicación de lo que debemos de hacer, yo creo que el regalo más grande es ese. Porque una vez uno tiene eso en primer lugar, de ahí en adelante como que todo lo demás cae por añadidura. Todo lo demás se puede sobrepasar, incluso los temas físicos, y uno lo ha visto. ¿Cuántos santos han sobrepasado en los temas físicos solamente porque tienen claro su dimensión espiritual? Pero entonces tengamos claro, para mí esas son las 4 dimensiones, y son las 4 dimensiones de todo ser humano, y que hoy por hoy los muchachos y los que vienen las próximas generaciones van a tener esas mismas necesidades. Sin embargo, pues viven en mundos completamente diferentes. Ahora, también estoy convencido que en la medida en que esas 4 dimensiones se dan en un tiempo y en un espacio adecuados, se empieza a vivir esa paz que se estaba diciendo el día de hoy, esa paz que solo Cristo da, ¿sí? Esa es la gran promesa.
Obviamente se van a dar dos términos de justicia, se van a dar paz y se va a dar esa alegría y ese gozo que ya empezamos a vivir nosotros acá desde la tierra. Ahora, teniendo en cuenta que ese es nuestro ser humano, pensemos si realmente estamos cambiando de paradigma, si hay un cambio de paradigma, si realmente hay una transformación y veamos un poquito, los invito a que con estas pocas láminas que pude conseguir, a discernir si realmente hay un cambio de época o no. Y lo que traigo aquí es el crecimiento de la población desde pues, prácticamente 1500, 1750 con el tema de la revolución industrial. Y claramente la revolución industrial, y no quiero entrar en detalles porque ustedes conocen más de eso que yo, pues permite que haya una conquista de los medios de producción y permite que haya el crecimiento poblacional que hemos tenido, que es absolutamente exponencial. La historia de la humanidad siempre estuvo limitada por los medios de producción y de repente esa limitante se rompió y eso permitió una explosión en el tema demográfico. Pero, y aquí es lo que quiero que seamos muy claros en eso. Claro, cambiaron los medios de producción, cambió la forma de ver, de hacerse, de relacionarse las personas, pero también cambió significativamente la forma de pensarnos nosotros mismos. Cambiamos de tener una relación con Dios a pensar que todo lo podíamos hacer, a pensar que todo lo podíamos conquistar. Pues Nietzsche, ¿para qué Dios? ¿Para qué Dios? Y eso, de alguna manera, por los últimos siglos, se ha venido incorporando en nuestra visión del mundo. ¿Para qué Dios en las empresas? Si nosotros lo podemos. Hay un optimismo, o digamos, había un optimismo muy profundo de que se podía conquistar todo, que nos podíamos conquistar todo. Y yo creo que en ese sentido, efectivamente, hubo un gran paradigma o hay un cambio de paradigma en lo que es la humanidad, producto de, pues sí, una nueva tecnología, una nueva forma de conquistar y de hacer las cosas, pero eso implicó un cambio en la forma de pensar. ¿Y qué nos depara ese futuro? ¿O hacia dónde vamos? Esta gráfica lo que busca mostrar es, básicamente tenemos en 1985 4.9 billones de personas en el mundo, en el año 2000 6.1 billones de personas en el mundo, en el año 2015 7.4 billones de personas en el mundo y se estima que para el 2030 seremos 8.6 billones de personas en el mundo. Estas son cifras poblacionales y proyecciones de población que hace las Naciones Unidas, que es supremamente significativo. Hay un cambio drástico en la conformación de la humanidad. Pasamos mira lo que está pasando con América Latina, de 400 millones de personas a, digamos que 530 millones, a 630 y llegando a 720 millones en el 2030 según los estimativos que tiene. Estamos creciendo alrededor de entre estos dos 15 años, en este periodo, estamos creciendo alrededor del 12%. África, en ese mismo periodo, está creciendo a más del 40%, a más del 40%. Lo que crece Asia, a pesar de que también las tasas de natalidad han disminuido, lo que crece Asia es el continente de Norteamérica, en esos 15 años. Y otro de los fenómenos trascendentales que está aquí, que no podemos dejarlo pasar por alto, es que Europa tiene 740 millones de habitantes en el 2015 y se cree que va a tener 740 millones de habitantes en el 2030. Europa no está creciendo. Pero una cosa más,
Europa no está creciendo, pero su gente, los cristianos de Europa, están decreciendo. Cuando uno ahí mira la composición étnica de Inglaterra, ve una transformación impresionante. Los anglosajones decrecen al 3%, los musulmanes están creciendo al 6-7%, y el total da el 0%. Pero hay una transformación cultural y étnica impresionante en Europa. Y esto tiene unas implicaciones gigantescas para una de las cosas que nosotros pensamos, que es fundamental para el futuro de la humanidad, y es la religión. Aquí lo que hace uno, está mostrando, si son capaces de ver y de descifrar esa cantidad de bolas, son América, Europa y Asia, en términos de la conformación de cada una de las religiones. Los cristianos somos alrededor del 32%, y pues obviamente estamos concentrados en América, Europa y partes de lo que es África. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes están creciendo? ¿Quiénes son los que acabamos de ver que están creciendo y para dónde vamos? Está creciendo Asia y está creciendo la India, están creciendo fuertemente, mientras que nosotros, o Europa, está decreciendo. Más aún, son los países que no son cristianos o que son básicamente ateos o agnósticos, con unas proporciones muy altas de ateísmo y agnosticismo, como en China. Y nuestra cultura, cuando uno va y mira, por ejemplo, Francia, tiene altísimos porcentajes de agnosticismo. Se me fue la pantalla. Altísimos porcentajes de agnosticismo y de ateísmo. Entonces, básicamente lo que quiero señalar aquí es el tema de que efectivamente estamos en un momento de una transición muy, muy importante. El mundo está cambiando, el crecimiento se está dando en poblaciones que no son cristianas, y donde somos fuertes como cristianos, estamos desapareciendo. Y sobre todo, en cuanto a Europa, está desapareciendo el cristianismo en Europa y va a desaparecer muy rápidamente si no hacemos algo, si no pasa algo extraordinario. Yo no soy pesimista, quiero dejarlo claro, no soy pesimista. Yo al contrario, soy optimista de que la mano de Dios, si algo pasará, intervenirá, pero también implicará en nosotros en esa intervención. Ahora, no todo es negativo, no todo es negativo. Hay elementos muy positivos que han ocurrido en cuanto al desarrollo de la humanidad. Hemos bajado la pobreza extrema, hemos mejorado la educación, hemos mejorado en cuanto a la democracia, Ahora, obviamente, yo quiero dejar eso claro, sí hemos mejorado, y es muy importante también mantener eso como objetivo. Sí, hemos mejorado en muchos aspectos de nuestra dimensión física, muchos elementos han mejorado, teniendo todavía muchísimos, pero muchísimos problemas. Ayer hablábamos con el padre Daniel, no sé si está por aquí, el padre Daniel me decía, todavía hay en pobreza extrema, personas que no tienen qué comer mañana, más de casi 1 billón de personas en pobreza extrema. Hay en pobreza no extrema, está alrededor de 2 billones de personas, 1.700.000 personas que están en pobreza, en situaciones de pobreza. Entonces, claro, hemos mejorado infinitamente, pero nuestro problema sigue siendo enorme y tenemos que hacerle frente a eso de una manera realmente importante. Bueno, otro de los elementos, no hemos mejorado en temas como la dimensión social, no hemos mejorado en la dimensión espiritual, ¿sí? Y ahí es donde yo creo que hay una de las grandes carencias y nos cuesta medir esa mejora. Y yo creo que ahí debería haber también un esfuerzo de nosotros como empresarios que estamos acostumbrados a medir, a tratar de ser objetivos en lo que hacemos, de buscar elementos que nos ayuden a mirar si estamos logrando mejores socializaciones, si hemos logrado mejores interacciones entre nosotros como seres humanos o no. Probablemente en esos factores hemos caído brutalmente, en todos los temas de corrupción, en todos los temas que están ocurriendo de
de personas que no encuentran sentido a la vida y prefieren cometer un suicidio antes de seguir viviendo, incluso en personas muy jóvenes. Otro de los problemas que tenemos, claramente, es la distribución del ingreso. En esta gráfica tenemos que 62 de las personas más ricas tienen la mitad de la fortuna, o la mitad de lo que el resto de la población vive. Yo creo que hay un reto todavía enorme para conquistar. Esta gráfica también es una gráfica compleja, pero para mí es muy interesante. Es un poquito como el cambio de la distribución en el Producto Interno Bruto del mundo entero. En esta se lee de esta manera. Básicamente tenemos en este eje el 100% de lo que es el Producto Interno Bruto, y tenemos pues desde Cristo hasta la fecha cuánto es la contribución de los diferentes continentes o países a esa generación del Producto Interno Bruto mundial. ¿Qué es lo interesante? Hay un cambio, digamos que cuando estaba Cristo en la tierra, había una gran proporción que dependía básicamente de China, India y otros países. Con la revolución industrial hay un crecimiento muy importante de los países europeos, que es lo que se está viendo acá, y un decrecimiento significativo de lo que es la China y la India. Y en este momento está empezando a cambiar el péndulo de situación. Y yo estoy convencido que en muy corto tiempo este péndulo o esta situación va a volver a estar más o menos como en esto que está aquí. ¿Sí? Va a cambiar tan drásticamente que nuevamente el Producto Interno Bruto mundial va a estar concentrado en estos países y no en los otros países. Nuevamente, en países que no son cristianos por naturaleza. Bueno. Aquí hay otra gráfica que saco también de las Naciones Unidas, y yo creo que también es supremamente diciente. ¿Qué tenemos? Nuevamente, 1985, 2000, 2015 y 2030 como proyección. Esto es el Producto Interno Bruto mundial. ¿Cómo era la distribución del Producto Interno Bruto? A precios constantes. Estaba Estados Unidos, China y India, ni siquiera aparecían en el 1985. Empiezan a aparecer en el año 2000, ya son un poco más significativos en el año 2015 y son tremendamente significativos en el año 2030. Y hay dos cosas, pues no solamente el hecho de que ellos aparezcan, sino que el Producto Interno Bruto mundial pareciera que va a seguir creciendo. Y aquí es donde efectivamente se nos vuelve, es una presión tremenda para nuestra casa común. Y eso es un poco lo que el Papa Francisco está diciendo, ¿sí? No podemos seguir consumiendo como consume Estados Unidos. O sea, si pretendemos seguir consumiendo o consumir como lo hacía o lo hace Estados Unidos en 1985, pretendiendo que la China y la India entren y que nosotros también entremos con una mayor consumo como lo hemos venido haciendo, pues no hay tierra que resista. No hay tierra que resista. Tenemos que cambiar drásticamente nuestra forma de hacer las cosas o de otra manera no podremos lograr pues, que nuestra casa común perdure en el tiempo. Bueno, y aquí están unos ejemplos de lo dramático que ya es. O sea, no toca esperarse a 2030 para ver lo que ya se está viendo, ¿sí? Pues aquí hay unas estadísticas que son, ustedes no las pueden leer, son atroces, y unas fotografías que si van y miran en los periódicos también son realmente impresionantes lo que está llegando a ocurrir en la China por ese crecimiento desmedido, y eso nos lleva a repensarnos como sociedad, como un todo. Aquí tengo una gráfica que también es interesante. ¿Cuáles son las primeras exportaciones de todos los países del mundo? Lo que está en amarillo y lo que está en gris son básicamente petróleo y minerales. O sea, prácticamente el mundo entero lo que exporta son petróleo y minerales. Y en su mineral particular, el más pesado de todos, es el carbón. Entonces, esto me lleva a otros elementos que ya se están, digamos que, cocinando en los medios académicos, y son el tema de la cuarta revolución industrial.
Como vimos, pues ese cambio de la población se debe precisamente a la conquista de los medios de producción, a una proliferación y a los medios logísticos para poderlo llevar a todas partes del mundo, a lo de los computadores, al manejo de los computadores, de los teléfonos móviles y demás. Y ahora estamos entrando en una nueva época, una época que nosotros en sí mismos ni siquiera alcanzamos a comprender. Pero nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir en esa época. Y nuestros hijos y nuestros nietos cogen un teléfono celular y parece que hubieran nacido con ellos. Parece que supieran perfectamente qué es lo que tienen que hacer y por dónde hacer y oprimir los botones. Y mi papá no entiende ni pío, por como le diremos nosotros. Mi papá no lo entiende. Y mi hija lo maneja sin problema. Estamos realmente en un momento muy interesante de transición. Y ahora, lo que quiero reflexionar es la velocidad de esa transición, la velocidad con la cual se está cambiando la humanidad. Aquí está la tercera generación en cuanto a la absorción de la tecnología en los Estados Unidos de lo que se consideraría los productos insignes de la tercera generación industrial. ¿Esos productos cuáles son? Pues básicamente, por ejemplo, son el tener agua potable en las casas, el tener la lavadora de platos y la lavadora de ropa. ¿Y cuánto es el span de tiempo que ocurre entre el momento que empieza esa tecnología y surge esa tecnología y se implanta en la sociedad? Lo que tenemos aquí es un span básicamente entre 100 años, más o menos entre 100 años, 80 años, 50 años. Entonces, lo que tomó para que la sociedad norteamericana asumiera la máquina de lavar platos, tardó, y la máquina de lavar platos es la última que está aquí pintada. Sí, no, es la segunda, que es la roja, la que está aquí. Duró desde 1950 hasta hoy por hoy, que estaría como el 60% de los hogares tienen la máquina de lavar platos. Duró 60 años en ese proceso. ¿Sí? Esa es la velocidad con que se asumió la tecnología de la tercera revolución. Ahora miremos la velocidad con que se asume la cuarta generación, la tecnología de la cuarta generación. Pasamos de tecnologías que se asumían en 100 años a tecnologías que se asumen en 10 años o menos. O sea, la velocidad con que se está asumiendo el teléfono celular, las tabletas, los computadores es realmente vertiginosa. Es algo sin precedentes. Pasamos de no tener a tener y que todos tengan a unas velocidades increíbles. Hoy por hoy en Colombia hay tantas líneas celulares como personas. Hay más. Hay más. ¿Sí? Ya hoy por hoy va uno aquí a los campos de Boyacá y todo campesino que está en el campo recogiendo papa tiene su teléfono celular. Es un cambio drástico, rotundo. Y estas personas ya tienen teléfonos inteligentes. Y donde yo tengo mi finquita de recreo, resulta que hay una escuelita al lado. Y la escuelita tiene Wi-Fi. Y entonces uno ve a los campesinos sentados al lado de la barda de la escuelita porque se conectan con el Wi-Fi. Entonces antes estaban en la tienda tomando cerveza y hablando con sus amigos. Ahora, y no estoy exagerando, ahora los veo uno más frecuentemente sentados en la barda de la escuelita porque ahí hay Wi-Fi. Y están interactuando con el mundo. Y por eso insisto un poquito entre lo local y lo global de una manera que antes nadie había visto y nadie había imaginado a la vuelta hace 10 años atrás. Nadie se había imaginado que eso pudiese ocurrir con un campesino a 500 kilómetros de la ciudad de Bogotá. Nadie hubiera podido siquiera pensarlo. Y hoy por hoy está ocurriendo. Aquí hay algunas estadísticas. 2.4 billones de usuarios en Internet. La última que vi ya no estaba en 2.4, estaba como en 3.7 billones. 8.7 billones de máquinas que están conectadas al Internet. Que eso es el tema, ya empieza a sonar y empieza uno a escuchar lo que se llama el Internet de las cosas. ¿Sí? Resulta que para ese año 2030
Ya habla los futurólogos de que van a haber 50 billones de máquinas conectadas al Internet. O sea, imagínense lo que estamos hablando, 15 años no es nada en nuestro tiempo. Y pasar de 10 a 50 billones es algo que es pues, no alcanza uno realmente a dimensionarlo. Y estos 10 se alcanzaron en 10 años. O sea, pueden ser bastante moderados los que están pensando que son 50 billones. Cada 60 segundos se bajan 72 horas de películas en Internet a través de YouTube o de chats o lo que sea. Imagínense lo que está creciendo esa industria, lo que está creciendo la proliferación de buenos y malos mensajes en nuestro tiempo. Y otra cosa desde el punto de vista social. Se calcula que el 19% de las parejas se conocieron por Internet. Eso cambia todo. Para nosotros es impensable que yo iba a conocer a alguien por Internet y que con él iba a compartir el resto de mi vida. Pero aquí están hablando de que ya el 19%. Sí. De golpe hubiera sido más fácil el asunto. Bueno, aquí les traigo otra gráfica para contextualizar y tratar como de generar esa visión de lo que es este mundo en el cual estamos viviendo actualmente. Esta gráfica hace una pregunta a los ciudadanos de los Estados Unidos y le dice, mire, si usted le diéramos $10,000, ¿en qué los gastaría? Y básicamente clasifican a las personas por edades. Entonces, los primeros que aparecen ahí son los millennials. Las personas que están entre 15 y 34 años, luego le preguntan a los que están entre 34 y 54 y los baby boomers que son superiores a los 55. ¿Qué cosas destacan ahí? Yo quiero destacar dos cositas nomás. La primera, todos tienen unos niveles de endeudamiento tremendo en los Estados Unidos. O sea, todos dedicarían una proporción muy alta de ese recurso que le dieron de los $10,000 a pagar sus deudas. ¿Sí? Pero hay otro elemento que yo quiero destacar muchísimo, y es que los jóvenes, los millennials, los que están entre 34 años y 18 años, invertirían en lo que son las monedas virtuales. Las monedas virtuales. Fíjense, será que destaca significativamente como un porcentaje importante. Miren, eso es un cambio radical de la forma de ver la vida. Si a mí me dieran $10,000, yo no los metería en una cosa como una moneda virtual, ni siquiera se me pasaría por la cabeza, digamos. Es realmente, los riesgos que hay asociados, qué respaldo tiene. Para ellos, en su concepción, ya es totalmente normal. Más aún, les quiero contar, alrededor del 50% de todos los usuarios de Internet, que son alrededor de esos 3 billones de personas, ya el 50% han comprado algo en el último año por Internet. Lo que hay es un cambio brutal, y el cambio va a empezar y va a surgir en la medida en que me va bien en esa compra que yo hago, mañana voy a comprar otra cosa, mañana otra cosa, ¿sí? ¿Y a quién se la voy a comprar? Entonces, muy probablemente no la voy a terminar comprando aquí, sino se la compro directamente al fabricante en la China. ¿Y qué va a pasar con todos nosotros que somos comerciantes qué va a pasar? ¿Dónde vamos a quedar? ¿Dónde va a quedar nuestra industria, nuestros servicios y demás? Porque cada usuario individualmente, sin pensar colectivamente, va a tomar la decisión que para él luce más racional. ¿Cuál es la decisión más racional que en ese momento? Es comprarlo a una tercera parte del precio, directamente a través de Internet a la China, que comprárselo a su vecino, quien tiene un almacén, un puesto donde él, además, que es la otra cosa, él va, revisa el producto, mira la calidad y dice, ese es el que quiero. E inmediatamente va y lo pide por Internet. ¿Dónde va a quedar ese vecino? ¿Dónde van a quedar esas personas que de la noche a la mañana y a unas velocidades, y es lo que quiero insistir, a unas velocidades que no alcanzamos a dimensionar, podemos pasar de tener un negocio a no tener el negocio a la vuelta de muy poco tiempo?
Bueno, el otro elemento que no quería dejar pasar como bastante desorientador es el tema de la posverdad. Y ahora que estamos todos en los temas de campañas políticas y demás, es realmente impresionante el tema de no poder distinguir entre lo que es verdad y lo que no es verdad. En lo que realmente está ocurriendo y lo que no está ocurriendo o está dimensionado de una manera totalmente equivocada. Y miren, esto que nos pasa a nosotros, que tenemos una formación un poquito más metódica y más cuidadosa, en los jóvenes es algo que pasa desapercibido, porque está bien presentado, porque suena razonable de acuerdo a su propia concepción de ideas, entonces es verdad. Y no hay ningún tipo de chequeo. Miren, en este momento nosotros en Colombia tenemos un candidato que es de izquierda, y cuando uno por alguna razón se sienta a hablar a alguien que lo defiende a ultranza, la verdad se encuentra uno es como con un muro, porque no hay argumento que valga, porque él cualquier argumento que uno le pone, pues, de noticias, mire, es que esto es así, el otro lo va a desvirtuar, y lo va a desvirtuar también con otras noticias, diciendo que eso es solamente un montaje y que fulano de tal está diciendo que eso es un montaje. Pero ¿y quién es ese fulano? Ah, no sé, pero claramente lo desvirtuó. Y entonces ya no hay conversación, no hay posibilidad del encuentro en la verdad a partir de esas noticias. El Papa San Juan Pablo II, en la encíclica de Fe y Razón, pareciera que ya empezaba a ver un poquito lo que se venía. Y pues traje esa colación de esa encíclica que dice: en nuestra época pareciera que el tiempo de las certezas ha pasado irremediablemente. El hombre debería ya aprender a vivir en una perspectiva de carencia total de sentido, caracterizada por lo provisional y lo fugaz. Bueno, hasta aquí como la perspectiva. Ojos que no ven, corazón que no siente. Aquí hemos visto primero cómo está el panorama y demás. Quiero entrar ahora a lo que es un poquito lo que está en la encíclica de Laudato Si, del Papa Francisco. Y quiero que lo veamos desde la perspectiva del corazón. Corazón que siente, ojos que ven. Corazón que siente, ojos que ven. Y ahí quiero que nos entremos. Me quitaron la presentación. Bueno, y quiero traer a colación lo que dijo el padre Augusto Zampini ayer. No sé si el padre Augusto está aquí con nosotros. Pero, padre, que yo creo que es totalmente cierto. Y es, nadie cambia sin una profunda motivación. Y yo creo que precisamente estamos llegando a un momento de cambio. Y creo que van a haber profundas motivaciones por lo que hemos visto. Profundas motivaciones por la industria. Todas las empresas se van a ver afectadas por lo que acabamos de describir. El Internet de las cosas, la cuarta revolución industrial, se van a ver afectados. Eso es inevitable. En las palabras del Papa Francisco dice: todo está íntimamente relacionado. Los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta a todos los factores de la crisis mundial y que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales. Yo creo que aquí está a lo que estamos abocados y a lo que viene. La encíclica Laudato Si, de alguna manera nos invita a ayudarnos a discernir en estos tiempos modernos. Y yo creo que también cuando uno va y mira las otras encíclicas de la historia de la Iglesia, han estado en esos momentos cruciales que le ayudan al pueblo de Dios a discernir su caminar. Son momentos claramente de oscuridad, son momentos donde no hay certeza, o sea, lo que yo estoy describiendo genera mucha incertidumbre y no sabe bien cómo llegar, pero la voz de la Iglesia ha estado presente y ha ayudado a discernir a los pueblos de esas épocas, y todavía nosotros seguimos discerniendo lo que 100 años atrás se dijo, ¿sí?
Entonces yo creo que nos costará y dependerá de nosotros esa capacidad de discernir y de darle luz a este caminar que tenemos. Ahora, esa luz y ese caminar se tiene que dar claramente con el ser humano, con el hermano, con el que va también a ciegas y a tientas con nosotros. De alguna manera, siento que también ese optimismo del paradigma anterior se está empezando a disolver. Ese paradigma donde nosotros éramos dioses, que además llegamos a ser tan arrogantes con esa actitud de dioses, en el sentido que podemos controlar la naturaleza toda, que hasta nos atrevimos a cambiar nuestra propia naturaleza. El tema de los cambios sexuales y demás muestra una arrogancia tremenda de parte de ese ser humano que cree saber qué es lo mejor, que cree saber que con el aborto se está mejorando la situación, que cree saber que con la eutanasia está mejorando la situación. Yo creo que ahí muestra esa arrogancia de ese ser humano que llega hasta creerse que puede ir contra su propia naturaleza. Y lo que estamos viviendo es un poquito ese desplomarse de ese encuentro, de esa desnaturalización del ser humano. Empezamos a encontrarnos ante una fragilidad y yo creo que eso es lo que es más interesante. Papa Francisco habla de diferentes problemas que estamos teniendo actualmente. Su primer capítulo habla sobre la contaminación y el cambio climático, la problemática del agua potable, la pérdida de la biodiversidad, pero también habla de la calidad de vida humana y la degradación del ser humano, la degradación del mundo social en el cual estamos viviendo y de la inequidad planetaria que actualmente nos acoge. Muestra de alguna manera esa fragilidad, nos vuelve vulnerables. Y yo creo que cuando yo tengo oportunidad de trabajar con los jóvenes y yo los encuentro cada vez más vulnerables, cada vez ellos mismos se reconocen más vulnerables y también pues nuestro entorno es más vulnerable. Nosotros como empresarios antes éramos fuertes, sólidos, podíamos hacer proyecciones a 30 años sin problema. Hoy por hoy yo me cuestiono cualquier ejercicio de planeación estratégica que tenga una mirada a tan largo plazo. Éramos los primeros en el mercado, éramos fuertes. Hoy por hoy no nos implica reconocernos vulnerables, débiles ante lo que se está viniendo. Yo creo que eso, cuando uno logra sentirse y vivirse así, cambia totalmente su dinámica con el entorno, con uno mismo y con los demás. Para terminar, traigo también una frase del Papa Francisco en la cual nos afirma que el problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos, buscando atender las necesidades de las generaciones actuales, incluyendo a todos, sin perjudicar las generaciones futuras. Y aquí el tema es liderazgos, y aquí nos interpela a nosotros directamente, nos interpela a cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos unas posiciones influyentes. Nosotros debemos de poder propiciar un cambio. Nosotros debemos de generar unos entornos adecuados para que nuestros hijos vuelvan a tengan la posibilidad de desarrollo, ese desarrollo integral en todas sus 4 dimensiones que estábamos hablando. Ahora, yo soy también tremendamente optimista por lo que está pasando en cuanto a la 4ª generación de las cosas y las comunicaciones. Actualmente están surgiendo cosas que antes eran sencillamente impensables, que era toda una economía de la colaboración, donde la gente está compartiendo su conocimiento, está compartiendo su tiempo, están compartiendo sus recursos,
¿sí? Cosa que antes era impensable, que yo compartiera mi vehículo con alguien más, que yo compartiera mi conocimiento con un tercero que tampoco me iba a pagar por eso. Y está surgiendo actualmente. Y las posibilidades de ese resurgir son infinitas, no tienen costo. Y se puede proliferar y se puede crecer de una manera extraordinaria. Y yo creo que esto es un motivo realmente de esperanza para esta sociedad y para las nuevas generaciones que vienen. Volvamos a la pregunta inicial. Y es, ¿en qué mundo van a vivir nuestros hijos? Sinceramente creo que el mundo que van a vivir está lleno de oportunidades. Habrá muchos problemas, pero igual que nosotros tuvimos muchos problemas, pero los que ellos tienen son infinito número de posibilidades. La solución que da Francisco, digamos, en su encíclica, es el tema del diálogo. Hoy por hoy, el diálogo se puede dar de una manera infinita, cosa que antes tampoco era factible por el tema puramente físico. Hoy por hoy puede ser el diálogo infinito. Y yo creo que el deber nuestro es realmente unirnos en trabajar conjuntamente, conquistando todos los entornos que se puedan, todos los espacios intermedios que se puedan, los espacios políticos, los espacios de educación, y nos corresponde a todos y cada uno de nosotros, no nos podemos quedar quietos. Y tenemos que buscar que los jóvenes, las nuevas generaciones, tengan la posibilidad de ese encuentro con Dios. Que si se da ese encuentro con Jesucristo, ahí volvemos a darle el chance a la siguiente generación. ¿Para qué? Para que conquiste la siguiente generación y así sucesivamente. Quiero solamente terminar con la oración que el mismo Papa Francisco propone al final de su encíclica. Es solamente una parte, la oración de él es mucho más grande, pero pues quiero compartirla con ustedes. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en el mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, danos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y hermosura. Alabado seas. Amén. Muchas gracias.